Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Mateus Miguel Fernández Bueno, Mariano, Petrón 68 Gamer, Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera DL, Lizvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 3. Dejó que Bakugo caminara delante de él, sabiendo que era una buena manera de evitar recibir un golpe en la cara de inmediato. Los dos recorrieron el pasillo, doblando esquinas y subiendo un tramo de escaleras para llegar a la oficina que rara vez habían visto por dentro. Izuku guardó silencio todo el tiempo, preguntándose si Bakugo se pondría furioso con él si se quedaban solos. Últimamente se había portado bastante bien, absorbiendo los elogios de todos a su alrededor incluso antes de enterarse de su aceptación. Probablemente se trataba de eso, así que estaba a punto de oírlo todo de todas llenas. Para calmarse de los nervios que se acumulaban en su interior, Izuku recordó su encuentro con Uraraka. Recordó lo feliz que había sido en esos momentos, la sonrisa que le había desgarrado el rostro y el dolor que le habían causado las mejillas al final del día. Aquello trajo una especie de fuerza equilibrante a su mente caótica y le permitió estabilizarse mientras los dos chicos se acercaban a la oficina del director. Bakugo irrumpió por la puerta, dejando que Izuku la cerrara mientras él la atravesaba como una persona normal. Izuku se sentó junto a Bakugo, frente al director. Los miró, disimulando mal su actitud poco entusiasta hacia Izuku. Mostraba abierta admiración por Bakugo, pero cuando se trataba de Izuku, no había más que desdén. Izuku ya había sufrido esto antes, pero ya estaba acostumbrado. Bakugo, mi gorilla, bienvenidos. Confío en que sepan de qué se trata, dijo el señor Tanaka, inclinándose hacia adelante en su silla y sonriendo alegremente. Entré en Waideku no. Es obvio, dijo Bakugo con una sonrisa maliciosa. Ambos entramos, dijo Izuku, poco después de la declaración de Bakugo. Bakugo miró de reojo a Izuku, pero mantuvo la vista fija en el señor Tanaka. Por su expresión, una especie de sonrisa forzada y ojos grandes y nerviosos, el director no estaba seguro de cómo se tomaría la noticia su alumno estrella. Izuku simplemente mantuvo la vista al frente, sin darle a Bakugo la satisfacción. Así es. Los dos aprobaron el examen de admisión de la UA. ¿Cómo supiste que Bakugo lo había aprobado, mi gorilla? Preguntó el señor Tanaka, volviéndose hacia Izuku. ¿No lo sabes? Es el tema de conversación de todos. Katsuki Bakugo, estudiante de la UA, dijo Izuku, sin siquiera intentar ocultar la amargura de su tono. Muy bien, el hecho es que ustedes dos deben presentar formularios de especificaciones para posibles diseños de vestuario y dispositivos, comenzó el señor Tanaka. Espera. ¿No hablas en serio sobre que encuentre? Es imposible. Lo habrían rechazado. Gritó Bakugo, agarrándose los brazos de su silla con rabia. Izuku contuvo la respiración. Era mejor guardar silencio durante estos arrebatos para no provocar la ira de Bakugo. Era una táctica cobarde, y no estaba orgulloso de ella, pero le había salvado de una paliza demasiadas veces como para desconfiar de ella. La UA tiene una política de solicitud universal. Aceptan todas las solicitudes, sin importar la procedencia, dijo el señor Tanaka, levantando las manos en un gesto apaciguador. Ya lo sé. Quiero decir que lo suspenderían por el don de su villano. Gritó Bakugo, haciendo que Izuku exhalara temblorosamente a pesar de sus esfuerzos. Bueno, parece que la UA ha hecho una excepción. Mi gorilla ha sido aceptado en el curso de héroe, confirmó el señor Tanaka. ¿Cómo es que me entero de esto ahora? ¿Por qué no me lo has estado echando en cara toda la semana, Deku? ¿Es de lo que siempre te has quejado y lamentado?, preguntó Bakugo, volviendo su mirada penetrante y furiosa hacia Izuku. No necesito tu aprobación. Me basta con haber entrado, a pesar de tus esfuerzos, dijo Izuku, sin apartar la mirada del director. ¿Para esto solo nos necesitabas?, preguntó. El director parecía estar sin palabras.
Miró a Izuku y a Bakugo, pensando en algo que decirles para que se quedaran juntos en la misma habitación, pero Izuku ya no quería más. No necesitaba la actitud del rubio. Finalmente, el señor Tanaka se conformó con asentir con un suspiro de derrota, haciéndole saber a Izuku con certeza lo que ya sospechaba. No lo necesitaban allí. Entonces, si me disculpan, me voy. Bakugo puede recoger la documentación necesaria ahora, y yo puedo ir cuando terminen las clases. Buenos días, señor, dijo Izuku, haciendo una reverencia a su director. Izuku se dio la vuelta y salió de la habitación. Empezó a caminar por el pasillo, abriéndose paso a través de la escuela mientras respiraba hondo y se calmaba. Al menos, eso era lo que Izuku intentaba hacer, ya que no podía evitar sentir un ardor en el pecho que le hacía doler todo el cuerpo. A Izuku se le erizaba la piel al ver lo básico que era el malentendido de Bakugo sobre él. Era como si viviera en una realidad completamente diferente, donde Izuku realmente era todo lo que Bakugo decía que era. Tal vez sí creía que Izuku era una persona mezquina que solo quería ser un héroe para poder usar su poder como quisiera sin enfrentar las consecuencias. Izuku, de hecho, se rió de ese pensamiento, porque le sentaba de maravilla al propio Bakugo. Acusaciones. La confesión de un narcisista. Mientras se dirigía a su casillero, Izuku sintió que sus dedos se curvaban hacia adentro, cerrando el puño sin querer. Mientras caminaba, sus guantes se sentían cada vez más flojos, y finalmente los revisó al abrir la puerta, encontrándolos prácticamente destruidos. Ahora eran solo trapos en sus manos, y rápidamente presionó sus pulgares contra las palmas para evitar tocar nada con los 5 dedos. Debió de haber presionado accidentalmente los 5 dedos contra los guantes al cerrar el puño, y de repente Izuku se dio cuenta de un fallo importante en el diseño. La posibilidad de que ocurriera este accidente. Tendría que empezar a hacer agujeros también en las palmas. Tras el accidente con los guantes, Izuku corrió hacia su casillero. Llegó enseguida, ya había llegado a la zona, y abrió el casillero con cuidado para encontrar un par de guantes nuevos esperándolo colgando de su mochila. Izuku siempre los dejaba así por si ocurría algo así, aunque no eran frecuentes. Izuku ignoró los guantes por ahora, pues necesitaba liberar algo de estrés. Unos años antes, Izuku había pensado en una forma de desahogar sus frustraciones sin arriesgarse a que su don lastimara a nadie. Implicaba quitarse los guantes y unas pelotas de béisbol. Con delicadeza, Izuku sacó 4 pelotas de su mochila, que casi siempre llevaba dentro, y las guardó en sus bolsillos. El fuego seguía ardiendo en su interior, y le costaba contener un grito. Izuku salió al patio de la escuela. Sacó una pelota de béisbol del bolsillo y la cogió lentamente con los 5 dedos. Una vez que la tocó con el último, la lanzó con todas sus fuerzas en una dirección aleatoria. Puso toda su fuerza, desahogando toda su negatividad en ese momento. Habría salido volando por encima de la cara y a la calle si no se hubiera convertido en polvo en el punto más alto de su vuelo. Izuku observó cómo la pelota dejaba una estela de polvo tras ella antes de convertirse en cenizas, disipándose en el aire al perder velocidad, como una fina y tenue estela de polvo. Hizo lo mismo con las demás pelotas hasta que no quedó ninguna, culminando su último lanzamiento con un grito desgarrado, forzado por el esfuerzo. Se quedó allí un momento, respirando con dificultad tras liberar la ira y la frustración que sentía. Izuku no necesitaba esto. No merecía todo este odio. A veces era como si algo lo arañara desde dentro, y rogara por salir. Izuku necesitaba contener toda esa negatividad, y esta era una herramienta para lograrlo. Sabía que necesitaba mejorar antes de que comenzara el año escolar en la UA, pero ya lo superaría cuando llegara el momento. Solo necesitaba esperar. Hoy era el día. Por fin era hora de que Izuku empezara la escuela en la UA. Estaba de pie en el pasillo que conducía a la puerta principal de su pequeño apartamento con Inko. No podía moverse. Si salía con el uniforme de la UA puesto, estaría anunciando al mundo quién era. Sus intenciones, sus metas, sus esperanzas. Todo quedaría al descubierto. Todos a su alrededor sabían quién era y qué había sucedido. Sería como señalar a Dios y decirle que se joda. Izuku no estaba seguro de estar listo.
Sabía que necesitaba llegar a la UA antes de que empezaran las clases, porque no iba a causar una primera impresión en sus nuevos compañeros, y especialmente en su profesor, por la tardanza. Pero se paralizaba cada vez que pensaba en dar ese pequeño paso. ¿Izuku?, preguntó Inko desde atrás. Él se giró para mirarla, intentando mantener un rostro neutral, pero fallando estrepitosamente ante la mirada de comprensión que brilló en sus ojos. ¿Nervioso, volvió a preguntar. Sí. Es una tontería, pero tengo miedo, dijo Izuku, con la voz entrecortada. No es una tontería. Izuku, está bien tener miedo. Lo que importa es cómo reaccionas. ¿Qué dices que te gusta?, preguntó Inko, acercándose a Izuku e intentando por última vez que su corbata luciera presentable. Juró que era una trampa que no podía descifrar, ni siquiera con la destreza en los dedos que le había proporcionado su entrenamiento con dones. El hombre valiente no es quien no siente miedo, sino quien lo supera, suspiró Izuku. No tenía necesariamente el mismo respeto por Olmig que antes, pero había hecho mucho para preservar ese famoso dicho en la era moderna. No podía criticarlo en ese aspecto. Cierto. El miedo es lo que nos hace humanos, y tú eres muy humano, a pesar de lo que digan esos matones. Solo tienes que dar lo mejor de ti, y nadie podrá negar que mereces un lugar entre esos futuros héroes. Demuéstrales lo que vales, Izuku, dijo Inko. Izuku sintió que le escocían los ojos y se permitió una sonrisa temblorosa. Estaba inmensamente agradecido por el apoyo de su madre, y en momentos como estos se daba cuenta de cuánto tenía en casa. Isashi Midoriya era un punto sensible, pero habían podido construir algo mejor sin él. No importaba lo que hubieran pasado, porque lo habían hecho juntos y podían afrontar cualquier cosa mientras mantuvieran su confianza y amor. Izuku se secó las lágrimas, la suave textura de sus guantes rozando su piel, y soltó una risa suave y ahogada. Lo haré. Gracias por todo. No habría llegado hasta aquí sin ti, dijo Izuku, poniendo su mano sobre la de ella cuando dejó de juguetear con la corbata. No tienes que agradecerme, tonta. Es lo que haría cualquier madre. Te quiero. No lo olvides cuando seas una heroína importante en las noticias, dijo Inko. Jamás. Yo también te quiero, dijo Izuku. Rápidamente abrazó a Inko con fuerza, abrazando a su madre por un instante con todas sus fuerzas. Inko le devolvió el abrazo, y ambos compartieron ese momento juntos en el pasillo. Cuando Izuku se apartó, supo que era hora de irse. Respiró hondo y se giró hacia la puerta. Esto iba a ser lo más valiente que había hecho hasta entonces. Era fácil actuar, hacer algo tras el velo del anonimato. Los justicieros lo demostraban con su simple existencia. Esa era la parte fácil. Lo difícil era aceptar las consecuencias, buenas y malas, de esas acciones. Lo difícil era enfrentarse al mundo después de actuar y decir ese era yo. Eso era lo que Izuku estaba a punto de hacer, y por fin estaba listo. Izuku se fue con la cabeza bien alta. Caminó por la acera hacia la estación de tren con paso firme y uniforme, la espalda recta y los músculos relajados. Izuku no recordaba la última vez que había estado tan relajado antes de su primer día de clases, pero estaba listo para comenzar su carrera en la UA. Era lo que había estado esperando, entrenando, viviendo por años. Este era el día en que todo empezó. Dentro de unos años, Izuku recordaría este día como el momento en que todo encajó y las cosas finalmente empezaron a ir bien. Tenía que creerlo, o si no, pensaría en todo lo que podría salir mal. Pero estaba decidido a pensar en lo positivo, como que Uraraka estuviera en su clase. Eso iba a ser bueno. Genial, incluso. Era la primera amiga de verdad que Izuku había hecho, y la idea de pasar aún más tiempo con ella le producía una sensación constante de bienestar. No de forma extraña, claro, sino simplemente se sentía bien tener una amiga que realmente lo consideraba un amigo. Su relación con Bakugo se deterioró tan rápido tras la llegada del don de Izuku que no estaba seguro de si alguna vez fueron realmente amigos. Sin embargo, Izuku llegó a la conclusión de que la ruptura se debía a una combinación de los miedos de Bakugo al poder de Izuku y los prejuicios contra quienes tenían Quirks de villano.
Claro que la idea de un Kirk de villano era propaganda absurda destinada a menospreciar y marginar a quienes poseían poderes un poco desagradables o inusuales, como decimación, pero seguía siendo una verdad para el público. Pero Izuku ya había terminado de pensar en esas tonterías. Necesitaba concentrarse en el objetivo, disfrutar de su tiempo en la UA. Sería más fácil decirlo que hacerlo, pero Izuku lo lograría. Ese pensamiento lo impulsó desde la estación de tren hasta la puerta principal del aula, marcada con un gran 1A que se extendía a lo largo de la puerta, que medía al menos 4 metros de altura. Izuku la miró con los ojos muy abiertos, pero se sobresaltó y corrió la puerta a un lado, entrando en la habitación sin dudarlo. Inmediatamente, se oyeron gritos. Una de las voces era familiar, perteneciente al único, el inigualable Katsuki Bakugo. La otra era de un joven alto y claramente musculoso que estaba de pie junto a Bakugo, quien estaba sentado en su escritorio y lo señalaba con sus 5 dedos en una línea extrañamente recta que iba desde su hombro hasta la punta de su dedo más largo. Izuku inmediatamente cruzó miradas con Bakugo, quien a su vez entrecerró las suyas, pero inmediatamente dejó que una pequeña sonrisa se extendiera por su rostro y apartó la mirada de Bakugo, quien emitió un leve y silencioso ruido al ver que Izuku no lo reconocía. Menudo idiota. Izuku pasó junto a Bakugo, quien seguía intentando llamar la atención del chico más bajo como un niño necesitado, y se sentó en su asiento, que, lamentablemente, estaba justo detrás del de Bakugo. De verdad que tenía que haber algo bueno en esta clase pronto si Izuku iba a tolerar tener a Bakugo justo delante de él durante cada segundo de clase. Hablando del demonio, o quizás ángel sería una descripción más acertada, fue entonces cuando Uraraka entró por la puerta, deteniéndose al percibir la tensión que Izuku había dejado tras de sí al apartar a Bakugo de un manotazo. Uraraka inmediatamente miró a Izuku a los ojos, y él sintió que sus labios se estiraban en una sonrisa radiante, que ella correspondió con la suya. Ambos siguieron haciéndolo un momento, pero Izuku se recuperó cuando el chico que intentaba hablar con Bakugo lo miró y se paró frente a él de la misma manera. Hola. Me llamo Tenya Yuida. ¿Quién eres? Preguntó el chico, aparentemente llamado Ida. Izuku miró a ella. Mucho gusto, dijo Izuku, extendiendo una mano enguantada para estrechar la de Ida. ¿Los guantes forman parte del código de vestimenta de la escuela? No recuerdo que estuvieran en la lista, dijo Ida, frunciendo el ceño al mirar a Izuku. No recuerdo ninguna regla en su contra, así que ¿por qué no? Incluso si las hubiera, hay algunas circunstancias atenuantes en mi caso, dijo Izuku, sonriendo. Muy bien. Espero aprender contigo, dijo Ida, haciendo una profunda reverencia a Izuku. Yo también, dijo Izuku, evitando fruncir el ceño ligeramente. Este tipo era demasiado formal. Tenía un aura de niño rico muy fuerte, pero Izuku no iba a comentar nada al respecto. Dejaría a Ida en paz. Izuku observó cómo Ida se acercaba para comenzar su presentación de nuevo con Uraraka, quien se había sentado al otro lado de la sala. No sabían por qué le dolió tanto, pero Izuku podría pensar en eso más tarde. Por ahora, bien podría conocer a las personas alrededor de su asiento que no eran Bakugo, así que se dio la vuelta y miró hacia atrás para ver a una chica alta y guapa con la coleta más genial que Izuku había visto en su vida, un chico con una cicatriz horrible en la cara y cabello bicolor, otro chico con cabeza de pájaro, el chico sentado a su lado con una sonrisa muy amplia, y una chica con cabello corto y puntiagudo de color púrpura y lo que parecían enchufes de audio saliendo de sus lóbulos. El chico bajito con el que había hablado antes del examen de admisión, Mineta, si Izuku recordaba bien, lo reconoció con una risita. ¿Qué tal, amigo? Me alegra verte aprobado, dijo Mineta con su ceceo prominente. Gracias a ti también. Sabía que tu don sería perfecto para el curso de héroe, dijo Izuku. Vale, gracias por eso. Me diste el empujón que necesitaba para recomponerme en aquel entonces. No sé si lo habría logrado sin tu charla de ánimo, dijo Mineta, suspirando por su propia actitud antes de que ambos conversaran. No, estoy seguro de que habrías entrado. El examen de admisión tiene un objetivo muy vago y está muy sesgado hacia los dones que pueden destruir o capturar objetivos, y el tuyo entra en esa segunda categoría.
Casi estabas hecho para ello, dijo Izuku. Vaya. Si tú lo dices. Oye, vi cómo te miraba esa morena. Ya lo has descubierto, ¿no? Dijo Mineta, entrecerrando los ojos y con un tono un poco más sugerente, si Izuku le hubiera puesto un nombre. Izuku se apartó de Mineta sorprendido. No tenía ni idea de lo que decía. ¿Entendiste? Que Izuku fuera un cuadrado, pero eso no significaba nada para él, y no tenía ningún problema en expresarlo. ¿Qué quieres decir? Preguntó. La chica. Tienes que estarle dando caña si ya te está mirando así. La conquistaste enseguida, explicó Mineta con una sonrisa lasciva. Izuku frunció el ceño. Parecía como si Mineta insinuara que Izuku era una especie de mujeriego, que solo estaba interesado en Uraraka por razones superficiales. Era una bofetada ser malinterpretado a ese nivel. Eran amigos, eso era todo, así que ¿qué le había dado a Mineta la idea de hacer eso? ¿Qué lo había provocado siquiera? ¿Un momento de contacto visual? Era un poco ridículo. Vio a la chica detrás de Mineta, la de la coleta genial, mirándolo con una expresión extraña. Era como si lo estuviera observando, buscando algo. Creo que me has malinterpretado a mí y a mis intenciones en el nivel más básico posible. No sé por qué estás aquí, Mineta, pero estoy aquí para ser un héroe. No tengo tiempo que perder en cosas así. Estoy dispuesto a darte el beneficio de la duda, porque obviamente tuviste que aprobar un examen escrito y práctico para estar aquí, lo que significa que te ganaste tu lugar. Sin embargo, sería ingenuo pensar que puedes simplemente decir lo que quieras sin enfrentarte a las consecuencias, incluso en un lugar como este. Especialmente en un lugar como este, dijo Izuku, tratando de descifrar exactamente qué significaba que sus manos temblaran ante las implicaciones de las palabras de Mineta. ¿Qué demonios, tío? Solo decía que la tía está buenísima y que la tienes en vilo. Deberías alegrarte, es un cumplido, dijo Mineta con tono suplicante. Izuku vio a la chica de la coleta estremecerse al oír eso último. El aula estaba inquietantemente silenciosa. El chico de la cicatriz miraba a Mineta con una expresión pasiva, pero poderosa. El chico a su lado, con la amplia sonrisa, ahora ausente, miraba al frente con los ojos muy abiertos. El propio Izuku sintió que volvía a temblarle las manos, una presión inquietantemente familiar que las hacía cerrarse en puños. Tuvo un recuerdo fugaz, esa misma sensación que brotaba de su interior. Sus manos eran más pequeñas, más jóvenes. Dolía la presión que le atravesaba las manos. Era como cuando Izuku levantó el sofá para que Inko limpiara debajo. Después, le dolían las manos por la tensión, y esto era similar, solo que intensificado al 1000%. Era un dolor insoportable, e Izuku logró mantener la boca cerrada mientras se llevaba las manos al pecho. Podía sentir la mirada ardiente de Bakugo mientras el rubio se giraba y miraba las manos de Izuku, con la ira desaparecida. ¿Sabía Bakugo lo que estaba pasando? ¿Había pasado esto antes? Sí, no. Esto era lo que había sucedido ese día, cuando este don despertó por primera vez. Izuku sabía que eso era, esta presión en su interior, pero no sabía cómo disiparla. O tal vez sí. Ante ese pensamiento, el recuerdo del rojo lo invadió, e Izuku sintió que sus manos se cerraban sobre sí mismas con más fuerza que nunca. Están todos listos para aprender. No como la generación anterior. Excelente. Dijo una voz desde el frente de la clase. Todos dejaron de observar en silencio para concentrarse en el hombre que ahora estaba en el podio. Izuku sintió que volvía a su cuerpo, con la cabeza ligera por alguna razón. Miró a su alrededor y vio a Uraraka observándolo con los ojos muy abiertos. Mientras Izuku respiraba profundamente, se giró hacia el frente de la clase, y el hombre mantuvo su cuerpo inclinado hacia él incluso cuando su rostro se giró hacia el otro lado del aula. Era extraño, pero Izuku lo ignoró para concentrarse en su respiración. Buenos días. Soy Shouta Aizawa, su tutor. Como no hemos perdido el tiempo con frivolidades, podemos empezar. Estos son sus uniformes de gimnasia, dijo el hombre con aspecto de indigente, sacando 20 conjuntos de camisetas y pantalones con las letras de la UA de la bolsa amarilla que arrastraba tras él.
Pónganselos y nos vemos en el campo de atletismo en 15 minutos, continuó. Aizawa le resultaba sorprendentemente familiar a Izuku. Debía de ser un héroe, ya que impartía clases para héroes en la UA, pero Izuku no sabía dónde lo había visto. Probablemente lo descubriría con más contacto con él, pero eso podía esperar. Primero, necesitaba superar lo que Aizawa le tuviera preparado para la clase en el campo de atletismo y asegurarse de no tener otros momentos como el de su pequeño. Lo más parecido que Izuku tenía a un marco de referencia era un ataque de pánico, pero era diferente. Ya lo averiguaría más tarde. Ahora, tenía que cambiarse. Al salir al campo de atletismo, Izuku era consciente de que Bakugo lo observaba fijamente. Había notado que Bakugo parecía mantener las distancias, lo cual no era nuevo, pero la forma en que le lanzaba miradas al pequeño cada vez que movía las manos para algo le provocaba escalofríos, y no sabía por qué. Bueno, sabía exactamente por qué, porque había empezado a temblar y a ponerse como un bicho raro antes de que empezara la clase, pero Bakugo solía tener un aire de confianza, incluso cuando actuaba movido por el miedo. Era extraño ver a Bakugo actuar con miedo, pero las miradas no tan sutiles que le lanzaba cada vez que Izuku movía las manos sin duda cumplían todos los requisitos. Sin embargo, no podía concentrarse en eso. Izuku cruzó el césped hacia donde el profesor, aparentemente llamado Aizawa, esperaba a la clase. Bakugo lo precedió por minutos, pero Mineta, curiosamente, se quedó a su lado como un perro asustado por un ruido fuerte. Supuso que tenía algo que ver con las miradas de desaprobación de las chicas cuando el chico más pequeño las miraba, pero Izuku no estaba seguro. No sabía qué había hecho o dicho Mineta antes de su llegada, y no estaba seguro de querer saberlo si eso le había generado una antipatía tan inmediata. Izuku se acercó al grupo de estudiantes y se quedó atrás, pues no quería estar al frente de la multitud tras su pequeño ataque de pánico anterior. Aún le dolían las manos, pero ahora era más llevadero. Se concentró en lo que Aizawa les decía, como todos los demás. Vamos a hacer una prueba de sus dones, dijo el profesor, haciendo que a Izuku se le encogiera el estómago. Continuó. Pasarán por 7 pruebas de sus habilidades físicas, complementadas con sus dones como mejor les parezca. Hagan lo que sea necesario para obtener la mejor puntuación posible. Vayan más allá. Muy bien, suena divertido. Exclamó una chica de piel rosada, coincidiendo con el aire general de emoción que se extendía rápidamente entre la multitud de estudiantes. ¿Crees que esto es un juego? Bien, entonces el último será expulsado. ¿Qué te parece?, añadió Aizawa. Un murmullo se extendió por la clase. ¿Esto era lo que estaban haciendo en lugar de orientación? Izuku frunció el ceño, tras confirmar que esto sería un desastre desde el principio. Pensó que el estilo de enseñanza subversivo y alternativo patentado por la UA equivaldría a una novatada insignificante, pero las clases ni siquiera habían empezado oficialmente y ya estaban en otro nivel. Mirando a su alrededor, Izuku pudo distinguir a otras 4 personas con dones aparentemente no potenciadores que automáticamente quedarían entre los 5 últimos, y él mismo se incluyó en esa lista, así que 5. Antes de que el examen comenzara, pudo identificar quién iba a suspender, y sintió una oleada de ira. Sin darse cuenta, estaba hablando. Eso es injusto, dijo. ¿Injusto? No sabes lo que es injusto, chico. No hasta que veas, intentó decir Aizawa. ¿Muertes evitables?, preguntó Izuku, sin permitirse vacilar cuando la clase se separó para darle visibilidad a Aizawa. Pareció que algo brillaba en sus ojos por un instante, pero su máscara estoica se recuperó rápidamente. ¿Hasta que veas el derramamiento de sangre que era totalmente evitable? ¿Hasta que veas rojo al cerrar los ojos? Sé lo que es la injusticia, y la estoy mirando a los ojos ahora mismo. Mi gorilla, no, escúchame. Esa chica de ahí, la invisible. Dijiste que usáramos nuestros dones como pudiéramos para sacar buenas notas en estas pruebas físicas, pero ¿cómo va a ser invisible para que corra más rápido?, preguntó Izuku, frunciendo aún más el ceño al ver que Aizawa no respondía. Tú, la de los lóbulos de las orejas, ¿cuál es tu don?
Una chica bajita, de pelo morado y con largas mutaciones colgantes con forma de conector para auriculares, se sobresaltó y se sonrojó al oír que la llamaban. Guardó silencio un momento, pero luego dijo: oigo desde lejos y detecto vibraciones. ¿Cómo te ayudará eso a levantar un trozo de roca pesada o de metal?, preguntó Izuku de nuevo. ¿No lo hará?, respondió la muchacha. Sí. Dijo Izuku, sintiéndose más seguro ahora que estaba en racha. Señaló al chico alto y corpulento con una mutación puntiaguda en la cabeza. ¿Qué puedes hacer? Puedo hablar con los animales, dijo el niño con voz tranquila y tensa. ¿Qué harás cuando necesites despejar un hueco para salvar a un rehén?, preguntó Izuku. El chico se quedó en silencio. Izuku no se sorprendió. Volvió a mirar a Aizawa, quien parecía tan enojado, con su prominente ceño fruncido, que parecía que sus ojos brillaban rojos. En realidad, brillaban rojos, y su cabello se erizaba de alguna manera. Izuku sintió de repente como si se le hubiera quitado un peso de encima, como si pudiera volver a respirar, y lo comprendió cuando dejó de dolerle las manos. Este era Shouta Aizawa, el héroe de Erasure. Eraseread. Este era uno de los mejores héroes de la escena underground, e Izuku le había estado hablando mal en la cara. Madre mía. ¿Terminaste?, preguntó Aizawa, mirando a Izuku directamente a los ojos con sus propios ojos brillantes. Sí, eso resume mi problema, dijo Izuku, sintiendo de repente que tenía la garganta muy seca. Bien. Si no te gusta cómo doy mi clase, no tienes que aguantarla. ¿Tienes algún problema? Vete y no vuelvas. No me importa si no te esfuerzas un poco, dijo Aizawa, acercándose lentamente a Izuku mientras hablaba, y finalmente se paró justo encima de él. Izuku se puso furioso. ¿Esfuerzo? ¿Esfuerzo? ¿Tienes idea de lo que hizo Midon?, preguntó Izuku, manteniendo la voz baja incluso si todos lo escuchaban de todos modos. Tudon descompone la materia a nivel molecular, no lo que hace, sino lo que hizo, dijo, más despacio esta vez. Aizawa miró a Izuku a los ojos, intentando comprender claramente qué quería decir. Izuku intentó expresar todo en su mirada, cada gramo de pena y dolor que había sufrido durante los años posteriores a la primera activación de su don. Claramente, el gran Eraseread no era una persona sociable, porque simplemente suspiró y liberó su don, lo cual debió ser solo por intimidación, ya que Izuku ni siquiera había estado cerca de usarlo. No puede decir que no funcionara, pero aún así fue exagerado, como mucho. Haré tus pruebas, dijo Izuku. Aizawa miró a Izuku con los ojos entrecerrados, y podría haber jurado que la mano del profesor se movió bruscamente hacia arriba, pero se calmó enseguida. Aizawa regresó al frente del grupo mientras su cabello caía sobre su cabeza y volvía a su desordenado mechón sobre sus hombros. Hubo un momento de silencio en la clase, temiendo la ira de un hombre que amenazaría con la expulsión como castigo casual. ¿Qué le haría a un chico que desafió tan claramente su autoridad el primer día? Había algunas personas mirando a Izuku, incluyendo a Uraraka, Mineta y Bakugo, quienes desviaron la mirada al frente en cuanto él los miró. Uraraka se quedó un rato más, pero se apartó de Izuku a regañadientes cuando él le hizo un gesto vago para que lo hiciera, aunque le dolió un poco decirle a su nuevo amigo que no se preocupara. Si no hay más interrupciones, empezaremos con el lanzamiento de pelota. Mi gorilla, quedaste primero en el examen práctico, dijo Aizawa, lanzándole a Izuku una pelota que casi no atrapó. Lánzala con todas tus fuerzas, usando tu don, sin salir del círculo. Izuku, con la pelota en la mano, caminó hacia el montículo del lanzador en medio del campo. Se quedó de pie en el círculo, pensando en cómo podría usar su don para obtener un mejor resultado en esta prueba. Ignorando el leve sonido de indignación que salió de Bakugo al confirmar que había sido el primero en el examen de admisión, Izuku casi sintió que los engranajes giraban en su cabeza. Su mente recordó su forma de desahogarse, la forma en que diezmaba las pelotas al lanzarlas para que se convirtieran en polvo en el aire. Si Izuku pudiera usar su don para alterar la forma y la aerodinámica de la pelota, entonces probablemente podría hacerla volar más lejos que con un simple lanzamiento.
Izuku se quitó el guante y rodó la pelota con la otra mano, intentando determinar el mejor punto donde usar su don para lograr el resultado deseado. Al darse cuenta de que era inútil, ya que era una pelota perfectamente esférica, eligió un punto al azar y lo intentó. Juntó todos los dedos de la mano descubierta y presionó la pelota con ellos, haciendo contacto con ella de forma mínima y activando su don. Izuku apartó la mano de inmediato, no queriendo que la pelota se desintegrara por completo, solo lo suficiente. La pelota se hundió, y una pequeña acumulación de polvo se derramó de una nueva cavidad que se extendió aproximadamente hasta la mitad de la pequeña esfera. Eso tendría que ser suficiente, ya que Aizawa lo miraba con una intensa mirada que le decía a Izuku que continuara con su lanzamiento. Volviéndose a poner el guante, Izuku lo tomó con la mano sana. Se echó hacia atrás y tensó el brazo, listo para lanzar, y entonces lo lanzó, lanzando la pelota al aire con toda la fuerza que sus delgadas extremidades le permitieron. La pelota voló por los aires, alejándose de Izuku, y vio que su trayectoria no era recta. Tenía una especie de ángulo que giraba a la izquierda, como si la tiraran sutilmente en esa dirección. Izuku supuso que se debía a la cavidad y la vio caer al suelo, acompañada de un pitido del dispositivo de Aizawa. Cuando Aizawa le dio la vuelta para mostrársela a Izuku, este se sorprendió gratamente al ver una puntuación de 57 metros, más de lo que esperaba. Se reincorporó a la clase en un estado bastante neutral, como casi lo esperaba desde el principio, pero lo estaba haciendo bien, si se le permitía decirlo. Sin embargo, a Izuku le molestaba mucho que la UA tuviera a Eraserhead enseñando. Parecía como si admitieran que no podían controlar a sus alumnos. Verán, el don de Eraserhead consistía en inhibir la función de los dones en aquellos que él podía ver, así que ponerlo a cargo de una clase de adolescentes alborotadores que aprendían a usar sus dones le pareció una decisión inteligente y a la vez terrible. Era inteligente, ya que podía prevenir y resolver fácilmente los problemas que surgían debido al uso irresponsable de los dones, pero también era terrible porque los dones eran parte de las personas. Eran funciones biológicas. Nadie le daría a un entrenador de natación la capacidad de evitar que sus alumnos aguantaran la respiración. Era contraintuitivo y les quitaba la autonomía corporal a los niños. Si querían prevenir accidentes con dones, entonces deberían enseñarles a usarlos correctamente en lugar de simplemente presionar el botón de Eraserhead y dejar que no aprendieran nada. Izuku no pudo evitar sentir que fomentaría la imprudencia y la falta de disciplina adecuada con los dones. Después de ese pequeño espectáculo, empezaron. Las pruebas eran todas físicas estándar que Izuku ya había hecho, aunque obviamente sin usar su don. Primero fueron los 50 metros lisos, en los que podría usar su don para obtener una buena puntuación, así que simplemente los corrió. No ayudó que Bakugo estuviera emparejado con él, pero ignoró el sutil comentario cuando ambos cruzaron la meta. ¿Qué te pasa, Deku? Creí haber dejado claro que eres un maldito villano, así que ¿por qué estás aquí?, preguntó Bakugo. Izuku no le dio a Bakugo la satisfacción de una respuesta. Simplemente se alejó y se sentó en el suelo hasta la siguiente prueba. Eso era lo que había planeado, pero Uraraka se le acercó de repente y le dedicó una sonrisa radiante. Izuku sintió una opresión en el pecho al sentirla, pero también lo ignoró. Oye. Qué bien lo hiciste en la carrera, dijo Uraraka, sentándose junto a él en el suelo. No, mi don no puede hacer nada para ayudarme aquí, suspiró Izuku. Sí, la mía tampoco, la verdad. Puedo aligerarme un poco con la ropa, pero no puedo hacer mucho, admitió. Izuku guardó silencio. No sabía qué pensaría Uraraka de él tras su arrebato. ¿Seguiría queriendo ser su amiga después de haberlo visto casi gritarle a una profesora el primer día? ¿Pensaría que era un grosero que no quería ser un héroe? ¿Pensaría que era como Bakugo? Todos esos pensamientos le daban vueltas en la cabeza, mareándolo un poco, pero sus preocupaciones se disiparon cuando Uraraka habló. Lo siento por lo de antes, dijo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Izuku. Cuando Aizawa hablaba de expulsión, quise decir algo, pero tú lo hiciste primero, y me hizo sentir mal por no haberme unido. Es injusto lo que está haciendo, y me alegra que hayas dicho algo.
Lamento no haberte apoyado, dijo Uraraka. Bajó la vista hacia sus manos, que se movían nerviosamente en su regazo. No. Gritó Izuku, y se sonrojó al alzar la voz sin querer. No hiciste nada malo. Siendo sincero, me arrepiento un poco de haber causado problemas tan pronto. Estaba tan preparado para enfadarme que me puse furioso desde el principio. Pero es injusto, dijo Uraraka. Sí, pero no creo que podamos hacer nada al respecto. Lo mejor que puedo hacer es aguantar el día de hoy y esperar que las clases sean mejores, dijo Izuku, mirando y viendo que Aizawa les hacía señas a todos para que se agruparan para el siguiente examen. Al levantarse Izuku, Uraraka se le unió y le puso una mano en el hombro. El corazón le latía con fuerza, y al volver la vista hacia ella, vio que lo miraba fijamente a los ojos con una expresión seria. Una expresión así habría resultado ridícula en su rostro redondo y tierno, con esas mejillas permanentemente sonrojadas y ese cabello que desafiaba la gravedad, pero Izuku se quedó paralizado. Olvidó respirar por un segundo mientras ese contacto se prolongaba durante lo que parecieron minutos. Al final, Izuku recuperó la compostura cuando Uraraka le quitó la mano del hombro y sonrió. Lo superaremos juntos, ¿verdad? Los amigos hacen que todo sea más llevadero. Dijo, provocando que Izuku sintiera ganas de vomitar con el retortijón en el estómago. Sí, murmuró, con la voz quebrada mientras luchaba por no mostrarle a Uraraka exactamente lo que estaba sintiendo en ese momento. Izuku y Uraraka se acercaron para unirse a la clase una vez más, pasando ahora a la prueba de fuerza de agarre. Esforzándose por concentrarse en su rendimiento en estas pruebas, Izuku no habló mucho después de eso. Simplemente bajó la cabeza, salvo por alguna mirada de vez en cuando, con una expresión supernormal, a Uraraka, e hizo lo mejor que pudo, usando brevemente su don de vez en cuando creía que podía ayudar sin arriesgarse a que pasara nada. Decimación no funcionaría muy bien con muchas de estas pruebas, pero al menos podría usarla en la prueba de fuerza de agarre. Cuando Izuku tuvo en sus manos el dispositivo que estaban usando para probar su agarre, esperó un momento. Se quedó de pie junto a alguien que lo hacía y observó cómo funcionaba. Por lo que Izuku pudo ver, el dispositivo medía la fuerza de agarre midiendo cuánto se presionaba el mango hacia adentro desde la posición predeterminada. También vio que debía tener algún tipo de resistencia increíble, ya que uno de sus compañeros de clase levantó alrededor de 500 kilogramos envolviéndolo con 3 manos diferentes y apretándolo. Al ver eso, Izuku se apartó del grupo más grande de estudiantes y se quitó uno de sus guantes. Luego examinó el dispositivo con más atención e identificó el mecanismo específico que empujaba contra el agarre, que era como medía la fuerza de agarre, midiendo cuánto tenía que empujar hacia atrás y trabajando hacia atrás desde allí, lo que parecía un diseño defectuoso. Izuku usó su don en él. No fue fácil, porque tenía que mover sus dedos de una manera que no cumpliera accidentalmente las condiciones de decimación en nada más, pero logró tejer sus dedos lo suficiente para que una pieza interna se convirtiera en cenizas y se filtrara fuera del dispositivo con un suave silbido de partículas en movimiento. Entonces lo apretó, empujando accidentalmente el mango un poco hacia un lado, pasando la parte trasera que debía tocar al presionarlo. Con un nudo en el estómago, esperando que hubiera funcionado como esperaba, Izuku miró el número que se registraba en la pequeña pantalla en la parte superior del dispositivo, que mostraba un símbolo de infinito. Izuku rió, una risa aguda e incontrolable, y la gente a su alrededor comenzó a mirarlo, notando que, desde su punto de vista, había apretado tan fuerte que lo había roto, algo que ni siquiera el chico con múltiples brazos había podido hacer. «¡Guau, amigo, debes tener un don potenciador increíble!», gritó con entusiasmo un chico pelirrojo. «¿Lo convertiste en polvo?», preguntó un muchacho de codos gruesos y redondeados y cabello oscuro. «¿Cómo conseguiste el infinito?», preguntó la chica invisible. «Infinity. Debes estar haciendo trampa», gritó Bakugo desde el otro lado del área. Bakugo corrió por el grupo y le arrebató el dispositivo a Izuku. El chico rubio lo miró un momento y luego emitió un pequeño chirrido que a Izuku le causó una extraña alegría, y luego lo dejó caer.
Levantó las manos como si estuviera a punto de atacar a Izuku con su don, pero unas cuantas capas de tela gruesa lo envolvieron, y solo oyó un pequeño destello de luz en las palmas antes de que Aizawa se aclarara la garganta desde atrás de Bakugo. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto?, gritó Bakugo desde debajo de las capas, con la voz amortiguada por la tela. Esta es un arma de captura de mi propio diseño. Te aconsejo que no te resistas, ya que, aunque consigas escapar, te haré pagar los gastos de reparación, que no son insignificantes para un objeto tan único como este. Te soltaré y te tranquilizarás, dijo Aizawa arrastrando las palabras. El arma de captura, que previamente había apuntado contra el cuerpo de Bakugo para evitar que atacara a Izuku, se aflojó, y Bakugo quedó libre para moverse. Decidió, con su infinita sabiduría, no volver a intentar un ataque y se movió hacia los extremos del grupo para, probablemente, enfurruñarse. Al hacerlo, Izuku pudo ver a Aizawa, que parpadeaba con un brillo rojo en los ojos. Su cabello volvió a caer, y su arma de captura volvió a su estado original. Una bufanda gris alrededor de su torso. Suspiró y estableció contacto visual con Izuku. ¿Y ahora qué es eso del infinito?, preguntó. Tiene que ser un error. Es imposible que una escuela centrada en la progresión y los resultados cuantitativos como la VA permita que algo se lea como infinito, divagó Izuku, cogiendo el dispositivo para que Aizawa lo viera. No, es correcto. Debes haber ignorado por completo el sistema de medición, al parecer eliminando por completo el método. Aizawa levantó la vista del dispositivo y volvió a mirar a Izuku. Un pequeño esfuerzo. Izuku respiró temblorosamente y se encontró con los ojos de Aizawa, tan abiertos como su sonrisa inquietantemente rígida. Parecía que no sabía sonreír, así que simplemente esbozó lo que creía que le quedaría bien, pero nunca había visto una sonrisa, así que esto fue lo que le quedó. Era una sonrisa, e Izuku no podía quejarse. De hecho, sí podía, porque esa sonrisa le paró el corazón por un instante de puro asombro. Se rió, pero en el fondo quería que Aizawa dejara de mirarlo con esa expresión desquiciada. Al terminar el examen, Izuku acompañó al resto de la clase al siguiente. En el camino, Uraraka se puso a su lado con una amplia sonrisa, que Izuku no pudo evitar corresponder con una pequeña sonrisa. Le diste la vuelta a Aizawa por completo. Fue genial, dijo Uraraka, dando saltos con cada paso. ¿En serio?, preguntó Izuku, sintiendo un calor en las mejillas. Supongo que sí. Aunque no sé si podré seguir así, añadió. Bueno, creo que lo has impresionado de todas formas, dijo Uraraka con desenfado, con la misma naturalidad con la que se diría lo que almorzaron el día anterior. Izuku creía no haber hecho eso antes, impresionar a un profesor, y de repente sintió una punzada de alivio al darse cuenta. Si las cosas seguían así, quizá Wano sería tan malo para Izuku. Quizás podría mirar con ilusión los próximos años. Sería genial. El resto de las pruebas no fueron tan destacables como el lanzamiento de pelota y la prueba de fuerza de agarre. Izuku no encontraba la manera de burlar todo el sistema que usaban para medir los resultados ni de complementar sus habilidades físicas con su don, así que terminó haciéndolas normalmente. La clase terminó las pruebas y se agruparon de nuevo frente a Aizawa. Izuku se quedó atrás y Uraraka se dirigió a su lado, lo que le impidió ponerse nervioso. Tengo todas sus puntuaciones contabilizadas. No las voy a revisar individualmente, así que solo encuentren su puntuación y piensen en lo que hicieron para merecerla, dijo Aizawa, tocando la pantalla de su dispositivo. Un holograma emergió del dispositivo. Debió de ser por eso que se veía tan raro. Lo había creado la UA. Izuku no pudo evitar pensar que era otro fallo de la escuela. Que tenían el presupuesto y los recursos para crear estas increíbles tecnologías y luego no las compartieron con nadie más. ¿En serio, hologramas? Pero Izuku no podía obsesionarse con eso ahora. Necesitaba encontrar su lugar en la clasificación. Buscó en la lista y se vio en el puesto 14. Bien, estaba a salvo. Sin embargo, esa no era la posición en la que se encontraba Mineta, ya que estaba al final de la lista. Izuku lo miró y notó que la chica de la cola de caballo, a unos pasos de él, exhaló un suspiro de alivio casi invisible.
Izuku se preguntó qué habría hecho Mineta para que esta chica se sintiera tan incómoda a su lado y se sintiera aliviada de verlo irse. Pero Aizawa volvió a hablar. Además, no expulsarán a nadie. Fue solo una artimaña lógica para que hicieras tu mejor esfuerzo en estos exámenes, dijo Aizawa. ¿Estás bromeando? Izuku gimió. Se escuchó un breve y colectivo grito de alegría en la clase, pero todo se desvaneció cuando Izuku habló. Era como un agujero negro, absorbiendo toda la energía de la clase con unas pocas palabras. Volvió a mirar a Aizawa a los ojos y vio que la leve sonrisa que el profesor había mostrado se desvanecía en un pequeño ceño fruncido al volver a hablarle en ese tono. ¿Tienes algo que decir, mi gorilla? Preguntó Aizawa. Sí. ¿Qué demonios? Es la mayor estupidez que he oído en mi vida. Gritó Izuku. ¿Una artimaña lógica? No, nos mentiste sin motivo alguno. Continuó. La razón era asustar muchísimo a los niños y hacer que fracasen. Como héroes, ustedes no somos héroes, dijo Izuku. Somos niños, estábamos en secundaria hace unas semanas. Si de verdad quieres que nos irritemos, di que los mejores puntuadores reciben una recompensa o algo así. Permanecer en esta clase es la recompensa, interrumpió Aizawa. Izuku pudo ver que el hombre ahora estaba genuinamente molesto, pero aún así insistió. Pues no es una gran recompensa. Algo como una mención en la próxima ceremonia escolar, o incluso el simple hecho de presumir bastaría para la mayoría de los chicos que conozco, pero no la amenaza de expulsión inmediata. Todos nos ganamos nuestro lugar, ¿qué derecho tienes a arrebatárnoslo? Se quejó Izuku. Sintió el corazón latirle con fuerza en el pecho y el rostro acalorado al respirar más rápido, como si hubiera hablado tan rápido. Has hablado de injusticia, pero el mundo realmente es cruel, más aún para las personas que no están preparadas para ello, dijo Aizawa. ¿Así que tu respuesta es ser aún más cruel? Nada mejora a menos que tú lo hagas. El mundo nos atacará con todas sus fuerzas, así que danos un escudo. No nos apuñales por la espalda y digas que nos estás ayudando. Gritó Izuku. Podía sentir un leve cosquilleo de lágrimas en las comisuras de los ojos. No voy a dejar que alguien pase por años de entrenamiento si no puede manejar orientación de la escuela secundaria. Tanto Izuku como Aizawa guardaron silencio. Se miraron fijamente durante unos instantes, manteniendo la distancia entre ellos. Izuku no supo cuándo había dado esos pasos, pero ahora estaba justo frente a Aizawa, cara a cara con su maestro. Eso también significaba que Uraraka ya no estaba a su lado, lo cual era un poco desalentador, pero Izuku podía lidiar con esto solo. Ya lo había hecho antes. Se supone que deberíamos estar escuchando a nuestro director darnos la bienvenida a la escuela. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros hubiera tenido que programar una cita con un orientador, o hubiera querido conocer a sus compañeros, o hubiera hecho algo más que ser tratado con condescendencia por un hombre de 30 años que se divierte acosando a niños? No, querías dejar claro algo que, en última instancia, sirve para reducir la cantidad de personas que podrían ser héroes, dijo Izuku, con la voz más baja y contenida ahora que estaba más cerca de Aizawa. Aizawa guardó silencio unos instantes. Miró a Izuku a los ojos con un cansancio que le hacía dudar si era prudente seguir discutiendo. Izuku sabía que no era inteligente discutir con un profesor, pero sentía que tenía buenas razones y argumentos sólidos, y había estado tan preparado para la injusticia que se lanzó de lleno. La expresión del rostro de Aizawa desafiaba esa creencia, esa confianza que Izuku había tenido en su justa resistencia. Aizawa se enfrentó al resto de la clase sin dirigirse a Izuku. Pueden irse todos. Hay programas de estudio en sus escritorios, así que asegúrense de leerlos detenidamente antes de mañana. Pueden retirarse, dijo Aizawa. Izuku suspiró. Se giró para alejarse, viendo que Uraraka estaba quieta, esperándolo para poder caminar juntos, y eso no le hizo ningún daño al estómago. Intentó sonreírle lo mejor que pudo, lo que le valió una sonrisa a cambio, y a Izuku le resultó un poco más fácil forzar esa sonrisa al verla. Dio un paso al frente, pero una mano fuerte y rígida lo obligó a detenerse. Tú no.
Quiero hablar contigo, dijo Aizawa desde atrás de Izuku, sintiendo un escalofrío en la espalda. Está bien, dijo Izuku, lanzándole a Uraraka una mirada silenciosa que esperaba fuera de disculpa. Uraraka se quedó un segundo, mirando a Izuku con una mirada perpleja, pero pareció comprenderlo rápidamente, asintiendo con los ojos un poco más abiertos de lo habitual. Lo saludó con la mano, aún con esa sonrisa radiante y aturdidora, y se giró para irse. Izuku sintió que las comisuras de sus labios se estiraban al sonreír involuntariamente, pero esa sonrisa se transformó rápidamente en un ceño fruncido al girarse y mirar a Aizawa a los ojos de nuevo, viendo sus ojos cansados clavados en los suyos, con sus iris grises llenos de una inteligencia que Izuku no había percibido antes. ¿Quieres decirme qué te tiene tan enojado?, preguntó Aizawa, entrecerrando los ojos hacia Izuku. Sí. A mi profesor le interesa más jugar con la mente que hacer su trabajo, replicó Izuku. Estoy haciendo mi trabajo. Si quieres dar lo mejor de ti, esto es importante. ¿Preferirías empezar el año escolar sin conocer tus límites? ¿Sin estar preparado para lo que esta escuela te depare?, preguntó Aizawa de nuevo. Pensé que para eso era el examen de admisión. Todos en esta clase lo aprobaron. Saben de lo que son capaces, ¿por qué tuvieron que demostrarlo hace apenas un mes?, dijo Izuku. El examen de admisión tiene fallas. Puede permitir que personas sin técnica, que se dejan llevar por su fuerza natural, entren, y así es como determino si ese es el caso, explicó Aizawa. El examen de admisión tiene fallos. Estoy de acuerdo. Se centra en aquellos con dones no físicos y discretos como la invisibilidad, la telepatía o la capacidad de potenciar a otras personas, y las reglas les impiden usar esos poderes eficazmente para convertirse en héroes. ¿Cómo ayuda la invisibilidad a alguien a destruir un robot? Los sentidos mejorados no destrozarán una extremidad de metal. El control mental, aunque poco común, sería invaluable para los héroes, y sin embargo, eso queda completamente neutralizado por la naturaleza del examen. No aprobarías ese examen, así que ¿por qué esperar que otros con dones esotéricos, o simplemente dones que no son inmediata y obviamente destructivos, lo aprueben? Se quejó Izuku. Chico, lo entiendo. De verdad. Sé que es injusto, y sé que mi respuesta a esa injusticia parece más crueldad innecesaria, pero llevo 5 años como profesor, y mi método siempre ha funcionado. Pensarías que ya sabría lo que hago, dijo Aizawa lentamente. Sí, dijo Izuku, y sus ganas de discutir se acabaron por fin. Lo siento. Tranquilo. No hiciste nada malo, respondió Aizawa de inmediato. Izuku volvió a mirar el rostro de Aizawa, y nada en él había cambiado. Su tono tampoco había cambiado, lo que le indicaba que Aizawa siempre había sido sincero o nunca lo había sido. Con la pequeña esperanza que le había dado la declaración del profesor, Izuku decidió creer que, si bien Aizawa sin duda había mentido, y probablemente volvería a mentir, a sus alumnos, probablemente no era prudente dudar de la intención y el significado de sus palabras. ¿Qué quieres decir? ¿No estás enfadado conmigo ni nada? ¿No tengo castigo?, preguntó Izuku entrecortadamente. No. Pensaste que algo era injusto y no dudaste en denunciarlo y luchar. Incluso si hubo malentendidos, e incluso si fueron intencionales por mi parte, defendiste a quien pudiste, y de eso se trata ser un héroe, dijo Aizawa. Izuku guardó silencio. Tenía que hacerlo para no llorar. No podía creer lo que oía. Este era el primer profesor que Izuku había tenido que creía tener una oportunidad. Aizawa fue el primero en decir que podía ser un héroe. Ni siquiera Olmig, el hombre al que Izuku más admiraba, lo había dicho. Izuku respiró hondo, clavado en el suelo. Vete a casa, chico. Necesitarás descansar para mañana, dijo Aizawa, pasando junto a él. Izuku salió de su estupor. Se secó los ojos, porque aunque no hubiera derramado lágrimas, casi. Mientras caminaba hacia los vestuarios, Izuku se preguntó si podría esperar que los demás profesores fueran tan comprensivos como Aizawa. Claro, había sido un poco brusco al principio, pero Izuku podía ver que había un hombre que quería que los niños bajo su cuidado alcanzaran su máximo potencial.
Simplemente estaba haciendo lo que sabía que había funcionado antes. Izuku no podía culparlo por eso. Izuku entró en los vestuarios y se puso su uniforme escolar, antes de recoger sus cosas y comenzar a regresar al aula para recoger su programa de estudios de camino a casa. Sin embargo, ese plan se descarriló al chocar con una figura delgada como un rastrillo al doblar una esquina. Levantó la vista al tambalearse hacia atrás, sorprendido al ver que esa forma esquelética era sorprendentemente sólida. La persona no se había movido ni un ápice, pero Izuku, que había entrenado con pesas, fue empujado. Sin embargo, al levantar la vista, Izuku sintió el efecto contrario. Satisfizo su curiosidad, pues vio el rostro delgado y atormentado de la verdadera forma de All Might. Solo lo había visto 2 veces. La primera vez, en un tejado de la ciudad, después de que All Might salvara a Izuku de un villano. El héroe se quedó sin tiempo y recuperó su forma original, un anciano demacrado incapaz de matar ni a una mosca, y no porque pareciera amable. Casi no tenía masa muscular. Le explicó a Izuku cómo un villano lo había herido años atrás y cómo se había consumido por las secuelas de múltiples cirugías para salvarle la vida, y que este era el resultado final. Un cascarón del hombre que solía ser, con ese cascarón que solo podía ser All Might unas pocas horas al día. All Might respondió entonces a la pregunta de Izuku, la razón por la que habían estado allí arriba. Le rompió el corazón, diciéndole que no podía ser un héroe con el poder que tenía. Después de eso, Izuku dejó de idolatrar a All Might con tanto fervor. Seguía haciéndolo, por supuesto, pero ahora era como elogios de todos los demás. Se refería al ideal, no al hombre en sí. La segunda vez, le contó a Izuku sus resultados del examen de admisión a la UA, y luego discutieron por todo el fiasco de la azotea. Izuku debería haber esperado que el tipo se quedara en su antigua escuela. Midoriya. Qué gracioso encontrarte. Debe ser tu primer día. Dijo All Might, con un tono artificial que le puso los pelos de punta a Izuku. ¿Qué quieres? Preguntó Izuku, manteniendo su tono lo más neutral posible. ¿Por qué crees que quiero algo? Simplemente estaba paseando por el campus de mi antigua escuela Y. Ni lo finjas. Eres All Might. ¿Por qué estarías aquí cuando podrías estar salvando vidas? Me pregunto si será porque tu tiempo límite es, dijo Izuku con una pequeña sonrisa burlancia. Bueno, basta, joven Midoriya. Entiendo lo que quieres decir, dijo All Might, mirando a su alrededor para ver si había alguien cerca que pudiera oír a Izuku revelar sus secretos. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó Izuku de nuevo. Hablando contigo. Supervisé tu primera clase improvisada con Aizawa, dijo All Might con voz seria. ¿Qué? No me digas que quieres que use menos mi don, dijo Izuku. Se sentía mal solo de pensarlo, y decirlo hizo que su expresión neutral se transformara en una mueca. No. Quería felicitarte por tu desempeño. Se necesita precisión para hacer las cosas que hiciste. Con tu don, sería natural que simplemente pasaras por encima de los obstáculos y pasaras por alto los detalles más sutiles, dijo All Might, e Izuku sintió que sus puños se apretaban sin llegar a hacerlo. ¿Estás diciendo que puedo ser perezoso con este poder? Preguntó Izuku, con la voz temblorosa por los puños. No, para nada. Dejar que tu don simplemente funcione es más probable que te beneficie que te cause daño o estrés, eso es todo. Dijo All Might, como si eso fuera mejor. Las manos de Izuku, aunque cubiertas por guantes, se sentían pegajosas. Un rostro, casi olvidado, dejado atrás por los años, cruzó su mente. Su maestra de kinder, Miko, se le apareció. La pegajosidad de sus manos era exactamente la misma sensación que la sangre de ella había sentido al correr por sus dedos, mientras el cuerpo de Miko se deshacía en pedazos ante sus ojos. Izuku sintió náuseas y tuvo que parpadear para alejar la falsa imagen roja que se apoderó de su visión. Corrió. Izuku simplemente corrió. No recogió el programa de estudios. No se detuvo a responder preguntas mientras pasaba corriendo entre la gente en los pasillos, ni a recuperar el aliento ni a descansar sus piernas cansadas hasta que estuvo lejos de All Might.
Debió de haberle roto los guantes en algún momento, porque el aire que sopló al llegar a la puerta principal alivió la picazón que sentía en ellos. Se detuvo un rato, simplemente de pie, disfrutando del viento, dejándose refrescar por él. Hoy había sido un día frenético. Primero, casi entró en pánico en clase con Mineta, luego se peleó con un profesor el primer día, luego casi lo ataca Bakugo mientras mostraba su poder a todos, y luego se peleó de nuevo con su profesor, pero esa parte terminó más o menos bien. All Might era un rollo, sin duda, y no sentía que disfrutaría mucho de su tiempo en la UA si supiera que All Might rondaba por los pasillos queriendo hablar con él, pero podía con eso. Sin embargo, todo lo demás era un problema. Esta no había sido una buena primera impresión de la UA, ni de Aizawa y su estilo de enseñanza. Aunque mejoraría. Tenía que ser así, ¿no? Izuku empezó su primer día de verdad en la UA con normalidad, llegando 10 minutos antes del inicio de clases, tranquilo con la perspectiva de cómo sería su tiempo en la UA tras sus encuentros con Aizawa el día anterior. Había entrado en pánico y tuvo que huir con All Might, pero era improbable que lo volviera a ver si simplemente se concentraba en sus clases. Izuku no tenía ningún problema con eso, pues tenía que hacerlo de todos modos para ignorar las miradas no tan sutiles que Bakugo le lanzaba cada vez que tenía oportunidad. Las miradas a las que sí prestó atención, sin embargo, pertenecían a Uraraka. Izuku solo las notó durante la segunda clase del día, que era una simple y aburrida clase de matemáticas, pero ella definitivamente lo miraba a través del aula, lo que hizo que las mejillas de Izuku se sonrojaran al darse cuenta. Se armó de valor durante los siguientes minutos, tratando de animarse a mirar hacia atrás, y cuando lo hizo, recibió un pequeño saludo y una gran sonrisa de Uraraka, lo que provocó en Izuku un estado de ansiedad nerviosa. El corazón le latía con fuerza en el pecho, tanto por la sorpresa de tener el valor de mirarla a los ojos como por las miradas en sí, que lo mareaban un poco cada vez que pensaba en la sonrisa brillante y amplia que Uraraka casi siempre lucía, pero que crecía, de alguna manera, por alguna razón, cada vez que hablaban. Claro, ella había dicho que eran amigos, pero probablemente lo dijo para ser amable, ¿no? Era amable. Uraraka probablemente pensó que su cabello gris azulado, el color que había adquirido después de que su don despertara por alguna razón que Izuku aún no entendía, le parecía raro. No podía estar tan contenta de verlo después de, ¿cuánto? ¿Un mes de conocerse? Izuku podía contar con los dedos de una mano las veces que se habían visto en persona, y aún así, Uraraka parecía animarse cada vez que sus miradas se cruzaban. Probablemente no era nada. Logró concentrarse en las clases. En general, eran clases normales, como cualquier otro día de la vida. Sin embargo, Izuku y los demás del 1A no llevaban vidas normales. Ya no. Estaban en la UA. Se estaban entrenando para ser héroes. Eso significaba que, después de comer, tenían entrenamiento extra. Eso sí, no era hasta la tarde, así que tenían que asistir a las clases como los demás estudiantes de cursos que no eran de héroes. Había clases normales como matemáticas, literatura moderna, historia del arte e inglés. Izuku estaba realmente sorprendido de lo normales que eran las clases, incluso si todos los profesores eran héroes profesionales. Esa era otra cosa con la que Izuku solía tropezar. Los héroes lo rodeaban por todas partes. Le interesaban menos que de joven, pero Izuku seguía apreciando a los héroes y lo que hacían. Sería una locura no hacerlo. Prestaban un servicio invaluable en tiempos de criminales con el poder de matar con un solo toque. Apartando ese pensamiento de su mente, comenzó a analizar y calcular sutilmente las fortalezas y debilidades de sus profesores a medida que iban y venían. Esto le llevaba solo unos 5 minutos al principio y al final de cada clase, y puede que esto fuera consecuencia de su costumbre de vigilar a sus compañeros de secundaria por si querían intentar algo cuando tuvieran la oportunidad. Sin embargo, a Izuku no se le ocurrió esa idea. Lo que sí le pasó fue que el borrador de Aizawa se adaptaba también a su estilo de lucha, que era una locura en acción. El borrador tenía la capacidad de borrar dones. Izuku dudaba que fuera un borrado real, y no simplemente la supresión de la expresión de dones en las personas que podía ver.
Era imposible borrar por completo el don de alguien, porque eran funciones biológicas arraigadas en el ADN de las personas, pero Izuku teorizó que el borrador conectaba el subconsciente de Aizawa con el subconsciente de la persona en la que estaba usando su don, alterando las vías cerebrales de esa persona para obligarla a bloquear la activación del don. Era como si los hipnotizara haciéndoles creer que no podían usar sus dones, y no los detuviera por completo. Pero esa era solo la teoría de Izuku, y no tenía forma de probarlo a menos que pudiera ingresar a una máquina de resonancia magnética e intentar activar su don mientras estaba bajo los efectos de Erasure. Luego estaba presente Mick, que les enseñaba inglés. Los pensamientos de Izuku sobre él eran directos, porque hablaba de su don con bastante franqueza en su programa de radio, Present Tense, donde daba su opinión sobre acontecimientos actuales, héroes de la zona y otras cosas con los invitados. Izuku solía escucharlo como si fuera un discurso religioso, pero se había relajado al crecer y ahora solo lo escuchaba cuando no tenía nada más que hacer, como la mayoría de los niños de su era. De todos modos, el don de Present Mig no era muy complejo ni interesante para Izuku, era solo un simple poder de amplificación de voz que era inusualmente fuerte, lo suficientemente fuerte como para deformar el acero en su punto más potente. Dicen que hizo sangrar por los oídos a sus padres y a los médicos en la habitación con su primer llanto, solo segundos después de haber nacido, lo que en sí mismo también era notable. La mayoría de los dones no estaban activos desde el nacimiento. Los dones mutantes eran más frecuentes desde el nacimiento, pero eran los más raros, ya que los emisores eran, con diferencia, los más comunes. Era interesante ver por qué su don era tan poderoso a esa edad, pero todo lo demás, salvo su excéntrica personalidad de héroe, era común y corriente, sin importancia para las distraídas anotaciones de Izuku. El siguiente maestro fue Cementos, quien también era bastante simple pero poderoso en cuanto a dones. Podía manipular el cemento en todas sus cienas. Era un don bastante normal, pero con el entrenamiento que Cementos había recibido y el ambiente de una ciudad, era casi imparable. Usaba el control preciso que tenía sobre su don para abatir rápida y eficazmente a criminales y villanos, e Izuku no podía evitar admirarlo. Era el tipo de héroe que quería ser algún día, si alguna vez se metía en peleas con villanos. Dado que el don de Izuku era tan letal si se usaba contra personas, esperaba ser de los que nunca luchaban mucho y solo ayudaban a los civiles o limpiaban después de los desastres, pero sabía que meterse en peleas era algo normal, así que necesitaba estar preparado para una batalla, y sabía que causaría menos dolor a todos si se entrenaba para hacer lo mínimo y obtener el mejor resultado, como Cementos. Realizaba manipulaciones minuciosas cada segundo del combate en el que estaba, e Izuku sabía que tenía que ser así para no matar a nadie por una completa falta de concentración accidental. Luego, estaba Midnight. Izuku sintió que contratar a alguien que se vendía a sí mismo basándose en su atractivo sexual, que se promocionaba como el héroe de 18 más, para enseñar en una escuela secundaria era un riesgo calculado, pero ella debía haber estado calificadas y enseñaba en la UA. Haciendo todo lo posible por ignorar su estado de vestimenta, Izuku consideró su don. Sonámbulo permitía a Midnight emitir una sustancia gaseosa de su piel que ponía a dormir a quien la inhalara. Funcionaba mejor en hombres que en mujeres, por alguna razón, pero generalmente dejaba a la mayoría de las personas en un suspiro. Izuku pensó que era un don muy bueno para el trabajo de héroe, ya que le permitía a Midnight terminar peleas casi instantáneamente inundando el área con uno de los sedantes más fuertes de Japón. Era un testimonio de su habilidad, aunque no completamente debido a eso, que estuviera entre los 100 héroes mejor clasificados en Japón. Después de unas horas, llegó la hora del almuerzo. Mientras caminaba por el pasillo hacia la cafetería, Izuku se tomó un tiempo para ordenar sus pensamientos sobre su día hasta el momento. Era extraordinariamente normal. Casi lo habría desconcertado, lo normal que era, si no supiera que tenían su clase de heroísmo en solo una hora. Eso era mucho más, Izuku no podía encontrar la palabra. ¿Emocionante? ¿Angustioso? ¿Algo intimidante? Pensó que podría haber sido cualquiera de esas cosas, o todas.
Había estado en un entorno que le había resultado al menos un poco familiar hasta ahora, pero Izuku no tenía ni idea de qué esperar de la clase de heroísmo, lo que significaba que probablemente entraría en pánico y se ahogaría en lugar de flotar, como se suponía que haría la prueba de Aizawa. ¿Pasarían directamente al combate? ¿Les darían algún entrenamiento previo? No lo sabía, y dudaba que alguien con experiencia se lo dijera si preguntaba, para preservar la sorpresa. Ese momento, parecía un día cualquiera, y eso fue lo que confundió a Izuku. No sabía qué tipo de choque cultural, si ese era el término correcto, resultaría de la transición de clases tan regulares a algo tan radicalmente diferente. Izuku supuso que era lo que querían que sintieran al comenzar, esa incertidumbre, y se resignó. Los pensamientos de Izuku se interrumpieron al oír unos pasos a su lado. Miró a Uraraka y sintió que se sonrojaba al instante. Tartamudeó unos segundos, intentando encontrar las palabras mientras ella caminaba tranquilamente a su lado, sin parecer preocupada, pero ella lo miró y sonrió ante su sorpresa. ¿Te importa si comemos juntos?, preguntó, como si fuera así de simple. Izuku se quedó callado, sin saber qué decir. Nunca había tenido a nadie con quien pasar el rato en la escuela, donde Bakugo pudiera verlo. Siempre había sido Deku, el solitario perdedor sin amigos. Pero ahora era diferente. Uraraka era su amigo, y podían pasar el rato en público. Claro. O sea, no me importa. Genial. Uraraka vitoreó, sonriendo de nuevo de esa manera que hizo que Izuku se sintiera un poco desequilibrado. Izuku caminaba con Uraraka por el pasillo, con la mente acelerada. ¿De qué hablarían? Izuku esperaba que no se quedaran sentados en silencio, comiendo. Solo había hablado con ella un par de veces, así que no sabía qué le gustaba y qué no, cuáles eran sus aficiones, si es que tenía alguna, y un sinfín de cosas más que Izuku sintió de repente agobiarlo mientras se ponían en la fila de la cafetería. Uraraka suspiró y se giró para mirarlo de nuevo, metiéndose en la fila delante de él. Me apetecería un curry ahora mismo. ¿Te gusta? A mí sí, pero solo las versiones más suaves, porque según mi madre, soy muy goloso, y los curries suaves son bastante dulces si eliges los adecuados, ¿sabes? Uraraka divagó, imitando increíblemente la costumbre de Izuku de hablar sin pensar. Claro, dijo Izuku, aunque no entendía bien de qué hablaba Uraraka. Todavía estaba un poco en shock por lo que estaba pasando. Pensó que al menos debería haber dicho algo, así que continuó. Me gusta el katsudon. Ah, eso también está bien. Me pregunto si aceptan pedidos personalizados, pensó Uraraka en voz alta. Deberían, dijo Izuku, sabiendo ya que era posible. ¿Por qué?, preguntó Uraraka, claramente sin haber visto quién estaba trabajando detrás de la barrera de vidrio detrás de las pocas personas que quedaban en la fila frente a ellos. Porque Lunch Rush sirve almuerzos en la UA, rió Izuku. Sabía todo sobre Lunch Rush por los anuncios que emitían de su restaurante cuando era más joven. Ese lugar había cerrado por el ataque de villanos, porque Lunch Rush, técnicamente, era un héroe. Solo había obtenido su licencia para usar su don en su negocio, pero con el tiempo se volvió demasiado, y aceptó el puesto en la UA. Ni hablar. Solía ver sus anuncios todo el tiempo. Gritó Uraraka, atrayendo miradas de los dos. Izuku sintió una punzada de miedo, pero a Uraraka no pareció importarle, y eso lo tranquilizó un poco. Creía que se había jubilado. No, ahora atiende a estudiantes de la UA. Creo que podrás pedir lo que quieras, dijo Izuku con una amplia sonrisa. El don de Lunch Rush no era del todo conocido, pero cuando tenía su restaurante, era el mejor de Japón gracias a él. Izuku pensó que tenía algo que ver con la comida que preparaba, pero no estaba seguro. Los dos almorzaron rápidamente y encontraron sitio en una de las grandes mesas repartidas por el espacio. Se sentaron e Izuku empezó a comer, pero una pregunta de Uraraka lo hizo reaccionar y volver a mirarla por encima de la mesa, notando que ni siquiera había probado la comida antes de mirarlo en busca de conversación. Claro, porque eso era lo que hacía la gente cuando pasaba el rato. Hablaban. ¡Qué divertido! Perdón, ¿qué fue eso?, preguntó Izuku.
Te pregunté qué pensabas de la clase hasta ahora, se rió Uraraka. ¿La gente o las lecciones? Preguntó de nuevo. Cualquiera de los dos, dijo Uraraka. Bueno, las clases son bastante normales hasta ahora, nada del otro mundo. Sinceramente, la única diferencia real que percibo con respecto a la secundaria es que todos nuestros profesores son héroes profesionales, y yo no, dijo Izuku. Se interrumpió al final, porque había estado a punto de decir acosado, pero Uraraka no necesitaba saberlo. ¿Verdad? Es genial que nos enseñen héroes de verdad. Mie no tiene un curso de héroes tan grande como UA, así que no sé si todos los imparten héroes en activo, pero si es así, genial. Dijo Uraraka, dándole finalmente un mordisco a su almuerzo. Sí. Me pregunto quién imparte la clase de heroísmo, pensó Izuku en voz alta. Yo también. Parece que es alguien importante, ya que no nos lo dicen, coincidió Uraraka. En fin, ¿cómo estás últimamente? Sé que no hemos hablado bien desde aquella vez que nos vimos después del examen de admisión, dijo Izuku, cambiando de tema mientras un extraño temor se apoderaba de él a medida que hablaban de su clase de heroicidad. Genial. Fue bastante aburrido esperar a que empezaran las clases, pero tengo tantas ganas de que llegue este año que no me importó cuánto tiempo tuve que esperar. ¿Qué tal la espera? Dijo Uraraka. Estuvo bien. Supongo que también me dejé llevar por la anticipación, respondió Izuku, riéndose de sí mismo. En realidad, Izuku estaba estresado pensando que todo saldría mal y que, de alguna manera, sería culpa suya. Quizás los diezmaría a todos en su primer día, tuvo que reprimir los horribles recuerdos ante ese recordatorio, o quizás todos estarían de acuerdo con Bakugo, pensarían que tenía el don de un villano y harían que lo echaran el primer día. Solo se calmó cuando su madre lo obligó a respirar y a pensar racionalmente, pero casi no fue suficiente. Sí. Había mucha emoción por entrar a la UA, pero hasta ahora ha sido más o menos normal. Hay clases regulares, lecciones regulares, horarios regulares. Es como cualquier otro día en la escuela, salvo por el hecho de que nuestros profesores son héroes, dijo Uraraka, dándole otro mordisco a su comida. Eso pensé. Dijo Izuku, haciendo reír a Uraraka. Era una risa agradable y contagiosa, y quería oírla más, así que se aseguró de que riera de nuevo. Tras ese pensamiento completamente normal y nada extraño, la conversación terminó. Empezaron a hablar de los detalles de las clases que habían cursado, y parecía que Uraraka estaba bastante interesado en las ideas de Izuku, pero no estaba seguro de si era totalmente bienvenido a empezar a hablar y divagar sobre lo que se le ocurriera. Hizo exactamente eso, pero no supo si la sonrisa en el rostro de Uraraka, que por alguna razón lo hacía sentir mucho más cálido de lo normal, era genuina o no. Probablemente le estaba dando demasiadas vueltas, pero claro, ¿y si no le daba suficiente? ¿Y si la estaba molestando y quería que se fuera? Nunca había sido popular, sobre todo con las chicas, que a menudo lo consideraban demasiado pequeño y hablaba demasiado rápido como para interesarse en él. ¿Por qué iba a cambiar eso ahora, sobre todo cuando Uraraka era 100 veces mejor que esas chicas con las que había ido a la secundaria? Era más valiente, pues había estado a punto de enfrentarse a Aizawa el día anterior, al igual que Izuku. Se relacionaba mejor con la gente, pues Izuku se sentía cómodo admitiendo que tenía mejores opciones de amigos. ¿Por qué habría cambiado su situación? Después de un rato, cuando Izuku y Uraraka terminaron de comer y se relajaron para conversar de forma más informal, sonó el timbre para dar comienzo a las clases de la tarde. Izuku se había sentido un poco más cómodo hablando con Uraraka durante la hora del almuerzo, pero seguía siendo un desastre cuando le hacía preguntas inesperadas, o cosas sorprendentes, como que alguien le hubiera dejado caer una bolsita de té en el tazón al pasar, diciendo algo sobre el sabor. Izuku se sintió inmediatamente avergonzado, pero Uraraka lo tranquilizó sugiriendo que solo eran estudiantes mayores que estaban haciendo bromas a los nuevos. Izuku se había calmado después de eso, pero aún sentía que el corazón le latía más rápido cuando alguien pasaba. Al terminar la hora del almuerzo, Izuku y Uraraka comenzaron a regresar al aula, preparándose mentalmente para lo que les esperaba.
Habían superado sus clases habituales, pero esto estaba a punto de ser algo completamente diferente, a otro nivel. Este era su primer paso oficial para convertirse en héroes. Había llegado el momento de realizar actos heroicos fundacionales. Cuando Izuku y Uraraka regresaron al aula, permanecieron sentados en un cómodo silencio durante un rato. Otros estudiantes empezaron a llegar poco después y antes que ellos, así que en pocos minutos, toda la clase estaba de vuelta en el aula, incluso antes de que su futuro profesor tuviera tiempo de llegar. Estaban así de emocionados, o en el caso de Izuku, nerviosos por la próxima lección. Había una energía palpable en la sala, la anticipación emanaba oleadas de todos los estudiantes, e Izuku sintió que toda esa emoción, preocupación, ansiedad y ansia por empezar lo aplastaban por todos lados. Era como si una oleada de agua lo estuviera clavando en su asiento, obligándolo a controlar su respiración y a no temblar en su escritorio. Pero no podía pensar así. Tenía que creer que todo iría bien. Por lo que sabía, que admito que era muy poco, solo Aizawa era tan duro desde el principio. De hecho, ya había tenido razón a lo largo del día, con todos los profesores que la clase ya había tenido siendo bastante relajados y normales, aunque no exentos de excentricidades. Tenía que creer que quienquiera que hubieran elegido para enseñar heroicidad fundamental era un profesor normal y cualificado que, además, resultaba ser un héroe. Izuku hizo todo lo posible por calmarse y evitar inventar teorías descabelladas que no podían ser ciertas, como que habían contratado a Endeavor, a Vesgeanisto a Aux para enseñar, porque todas esas eran claramente imposibles. Cualquiera entre los 10 mejores habría estado demasiado ocupado para dedicar tiempo a dar una clase de primer año, incluso en la UA. Izuku se sentía seguro de ello, hasta que un solo, fuerte y retumbante paso fuera de la puerta hizo temblar ligeramente el lápiz de su escritorio.